¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente aquí a través del Departamento de Deportes, quienes les brindamos un gran saludo a cada uno de ustedes. El día de hoy, pues nuevamente como un tema importante como es el deporte del atletismo a cargo de nuestro promotor deportivo Jean Paul Rivera. Jean Paul, un gusto saludarte nuevamente y felicitaciones por este espacio que has tenido. Yo creo que ha sido bastante educativo y bastante importante todo esto de los deportes y esperamos seguir contando con ellos. Saludos. Gracias, ingeniero. Un saludo también nuevamente de parte del Departamento de Deportes de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en esta área de promoción deportiva, pues hoy vamos a tocar otro tema técnico deportivo, un interesante deporte que es el atletismo, bastante amplio. Y vamos a ver un poquito de su historia, parte de su reglamentación, entidades que lo rigen como lo hemos hecho con otros deportes. Y vamos a empezar el día de hoy entonces con un poquito de la introducción de este deporte. El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo del mundo. Abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos y pruebas variadas. El atletismo es parte de superar la adversidad en velocidad o en resistencia, llamado también fondo, en distancia o en mayor altura. El número de pruebas y los tipos, ya sean individuales o en grupos, han variado con el paso del tiempo. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados a nivel mundial, ya sea entre aficionados o competiciones de todos los niveles. La simplicidad y los pocos medios necesarios para la práctica explican este éxito. La primera referencia histórica al atletismo se remonta al año 776 a.C. en Grecia, con la lista de los atletas ganadores de una competencia. Dentro del atletismo existen diversas modalidades de pruebas. Esto es algo muy complejo, ya que debido al atletismo surgieron muchos deportes, por ejemplo, las carreras a pie, como la velocidad, media distancia, fondo, carreras con vallas, campo a través, relevos, etcétera. También los saltos de longitud, de altura, triple salto, salto con pértiga, etcétera. Y los lanzamientos como de peso, jabalina y martillo. La marcha atlética y las pruebas combinadas también. Estas últimas también se conocen como decatlón y como su propio nombre indica, se compone de 10 pruebas, 3 de lanzamiento, 3 de saltos y 4 de carreras. La disciplina fue desarrollándose a lo largo de los siglos desde las primeras pruebas hasta su reglamentación. Los Juegos Olímpicos son el evento internacional más prestigioso y visto por todo el planeta. Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años desde 1896 y el atletismo es la disciplina más importante de ellos. Desde 1982, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, que es el organismo responsable de la regulación de esta disciplina, ha flexibilizado sus normas, acabando con el periodo amateur de la disciplina. El primer campeonato mundial de atletismo se organizó en 1983 y tiene en cada lugar a cada 2 años desde 1990. La mayoría de las competencias de atletismo se realizan dentro de un estadio y se dividen en campo y pista. Las competencias de pista, carreras y salto de vallas se llevan a cabo en una pista de 400 metros, mientras que las competencias de campo se efectúan en el espacio ubicado en el interior de la pista. Surgimiento del atletismo. Su antigüedad. Correr, caminar, lanzar y saltar son movimientos naturales en el hombre y de hecho el concepto de atletismo se remonta a tiempos muy lejanos, como lo confirman algunas de las pinturas rupestres del Paleolítico inferior, del año 6000 a.C. al 5500 a.C., al Neolítico, que demuestran rivalidad entre varios corredores, saltadores y lanzadores. Las fuentes más precisas fueron halladas en Egipto en el siglo XV antes de nuestra era, con la referencia escrita más antigua referida a la carrera a pie, hallada en la tumba de Amenhotep II. En la misma época, la civilización minoica, Creta, también practicaba las carreras, así como el lanzamiento de jabalina y el disco. Los primeros encuentros en Grecia se llevaron a cabo en el siglo VIII antes de Cristo. En ellos destacaba la prueba llamada Stadium, que era una carrera pedestre de 197,27 metros, equivalentes a 200 veces el pie de Heracles. Esta prueba
es esta prueba más antigua de la que se tiene registro, aunque se supone que se practicaba con anterioridad. Poco tiempo después aparecieron más pruebas, como el doble estadio o duátlico, la carrera de medio fondo o hípico y la carrera de fondo o dólico. Todas estas pruebas son múltiples y múltiplos de la distancia del stadium, que siempre se comenzaba por las carreras de velocidad, luego carreras de medio fondo y fondo. El pentatlón, que combina la carrera, el salto, los lanzamientos y la lucha, es otra disciplina del atletismo introducida en el programa olímpico antes del final del siglo VIII a.C. Aparte de los Juegos Olímpicos, existieron otros encuentros deportivos en diferentes polis griegas que fueron eclipsados por los primeros. No menos de 38 ciudades grecias celebraron sus propios Juegos Olímpicos, llamados isolímpicos, para diferenciarlos de los celebrados en Olimpia, y 33 llevan a cabo Juegos Píticos. La civilización romana practicó el atletismo en dos versiones diferentes a partir del año 1182 a.C. La primera es inspiración etrusca, mientras que la segunda es una adaptación de las disciplinas griegas. El estadio Dominaico fue construido en el año 86 y se dedicó al atletismo en su variante griega. Irlanda organizó en los años 632 y 1169 juegos que incluían pruebas desconocidas para los griegos, como el salto con pértiga, lanzamiento de martillo y una forma de cross country. Estas disciplinas se introdujeron en Escocia en el siglo IV y se modificaron hasta transformarse en los Juegos de la Montaña. El atletismo en el periodo clásico, la Edad Media al siglo XIX. Existen fuentes que nos informan de que ya se realizaban carreras en Inglaterra desde el siglo XI. El entusiasmo era tal que las autoridades locales renovaron un espacio dedicado solo a los concursos en 1154 en Lord. En las historias de Havelock, el danés 1275 años, figura la descripción de un lanzador de piedras. Por otra parte, según los historiadores, el rey Enrique II de Inglaterra hizo construir campos de deportes en las cercanías de Londres para la práctica de lanzar el martillo, la barra y la pica, y también para juegos de pelota. Al mismo tiempo, la juventud en Londres se desafiaba en largas carreras a través de la ciudad. En 1365, el rey Eduardo III promulgó la ley donde una serie para prohibir prácticamente todas las actividades deportivas, excepto el tiro con arco, que se pudo seguir practicando por razones militares. Las carreras y los saltos figuraban en la lista de los deportes prohibidos. No obstante, las competiciones continuaron, como lo demuestra la renovación de las prohibiciones, por lo que Enrique VIII finalmente permitió las carreras a pie en Londres en 1510. Enrique VIII fomentó la práctica de ejercicio diario, mientras que los teóricos de la época como Thomas Aylott coincidieron mucha importancia a los deportes en los planes de estudios. En el siglo XVI se describen por primera vez reuniones atléticas en los Juegos de Cotswold, una especie de meeting deportivo organizado en Gloucestershire e inspirado directamente en los héroes de la antigua Grecia. La competición atlética se desarrolló bastante en el Reino Unido en el siglo XVII. Los deportes más populares eran entonces el lanzamiento de martillo, el salto de altura, el salto de longitud y la carrera a pie. Con la aparición del puritanismo, la Iglesia anglicana quiso abolir el deporte, alegando que las competiciones del atletismo realizadas por toda Inglaterra terminaban, por lo general, en peleas y borracheras. En relación al puritanismo, el rey Jacobo I alentó a sus súbditos a que practicasen el deporte después de los oficios del domingo por la tarde. También promovió el deporte mediante la publicación del Book of Sports. Los primeros corredores profesionales aparecieron en Inglaterra a finales del siglo XVII. Estos corredores eran ambulantes y se medían a los campeones locales en concursos remunerados. En España, el corricolidaris ha venido siendo practicado desde la Edad Media. Es una carrera a pie
de larga distancia realizada entre dos corredores. En el resto del mundo, una de las carreras medievales más antiguas fuera de las Islas Británicas. Era la que se celebraba en Roma a mediados del siglo XV. El programa reproducía el de los atletas griegos y de los atletas que competían a la griega, es decir, desnudos. La Olimpiada de la República fue una competición deportiva celebrada en 1796 y 1797 y 1798 en París. La prueba reina de este intento de rehabilitación de los Juegos Olímpicos era una carrera a pie. Este evento marcó la transición entre el deporte del antiguo régimen y el deporte moderno, como lo demuestra el uso del sistema métrico en el deporte por primera vez. Además, por primera vez en el deporte, las carreras fueron cronometradas utilizando dos relojes marinos de guerra. El atletismo en el siglo XIX. La primera reunión del atletismo moderno en Inglaterra se celebró en 1825 en Newmarket Road, cerca de Londres. Seguían faltando numerosas pruebas, pero bajo la influencia de las pruebas de Lord's Cricket Ground, disputadas desde 1826, y de la Tara en Irlanda en 1829, el programa se fue expandiendo. Las primeras 100 yardas con obstáculos se disputaron en el Colegio Eton en 1837. En 1849, el ejército británico creó competiciones para el Arsenal de Londres en Woolwich. En 1850 se ofreció una corneta de plata como premio al ganador del mayor número de pruebas. El capitán Wilmot ganó la edición de 1850 y ese mismo año se creó la primera pista de atletismo en Inglaterra. El Exeter College de Oxford celebró su primera reunión en 1850, que en 1856 se convertía en la primera competición de la Universidad de Oxford. La primera competición de atletismo entre Oxford y Cambridge se celebró en 1864. En 1866 se creó en Inglaterra la primera versión de una Federación Nacional de Atletismo. Se excluyó de ella automáticamente a todos los deportistas profesionales y también los obreros y artesanos, con el fin de que solo pudieran pertenecer a ella el gentleman. Las carreras profesionales se realizaban al margen de estas rígidas pruebas y sin embargo reunían a numerosos públicos. Para abrir el atletismo a las clases sociales menos favorecidas se creó en 1886 la Amateur Athletic Association. En Francia, las carreras a pie tuvieron premios en especie a partir de 1853, a mediados de 1880 y en constancia con la versión social del deporte en Inglaterra. George St. Clair y Ernest Desmoulins lanzaron una campaña de purificación del atletismo francés y la consiguieron a la prohibición de estas carreras profesionales. En respuesta, se creó en París la Unión de Sociedades Profesionales de Atletismo. Esta unión, Federación Multideportiva, fundada el 20 de noviembre de 1887 por los clubes parisinos Racing Club de Francia y Stade Français, sobre todo, hizo hincapié en su voluntad de luchar contra la profesionalización del deporte. La USFSA, que es la responsable de la renovación de los Juegos Olímpicos, impuso esta versión como modelo de competición durante mucho tiempo. En 1888 organizó el primer campeonato de Francia de atletismo con 4 pruebas en el programa: 100 metros, 400 metros, 1500 y 120 metros con vallas. René Cabaye ganó 2 títulos en 1888 sobre 100 y 400 metros. En el resto del mundo, los Estados Unidos fueron un importante centro del desarrollo del atletismo. El Olympic Club en San Francisco se fundó en 1860 y el New York Athletic Club se fundó en 1868. La Asociación Atlética Intercolegial se fundó en 1876 y fue quien organizó la primera competición en suelo americano. Alemania se vio influenciada en 1874 por un grupo de estudiantes de inglés de la Universidad de Dresde que importó las pruebas inglesas. Alemania organizó su primer campeonato nacional en 1891. El campeonato australiano se celebró en 1893, después de haber organizado en Sydney un intercolonial el 31 de mayo de 1890. En Bélgica, el primer campeonato nacional disputado en 1889 se limitó a 2 pruebas,
los 100 metros y la milla. Con los inicios del cronometraje eléctrico en 1892 en Inglaterra y la renovación de los Juegos Olímpicos, el atletismo entró en la era moderna. La era moderna del atletismo, del amateur al profesionalismo. Mientras que el deporte amateur fue organizado poco a poco, se disputaron en ambos lados del Atlántico muchas carreras profesionales, encuentros históricos que enfrentaron a los mejores clubes estadounidenses y británicos del siglo XIX. Por otra parte, inspirados en la prueba del steeplechase, se establecieron en ciertas carreras de atletismo apuestas de pronóstico sobre carreras, disputadas principalmente en pistas de hierba de algunos hipódromos. A imagen de los grandes duelos del boxeo, los promotores norteamericanos contrataron a los mejores atletas del momento a fin de desafiar a otros campeones en encuentros cara a cara y remunerados. El barón Pierre de Coubertin fue el arquitecto de la creación de los Juegos Olímpicos modernos, cuya primera edición se celebró en 1896 en Atenas, donde, por supuesto, el atletismo figuró entre las pruebas. Trató entonces, entre otras cosas, de poner fin a la práctica del dinero en el deporte, especialmente en el atletismo, en favor del espectáculo deportivo amateur. Recién creada en 1912, la Federación Internacional de Atletismo establece en su constitución el principio del amateurismo, a imagen del credo del Comité Olímpico Internacional que protege la pureza de la competición amateur sobre la carrera profesional. El estadounidense Jim Thorpe fue uno de los primeros atletas sancionados por violar la norma del amateurismo. Poco después de ganar 2 títulos olímpicos en los Juegos de 1912, fue descalificado de por vida y se vio obligado a devolver sus medallas por haber recibido remuneración en un equipo de béisbol local. Otro atleta hallado culpable de amateurismo marrón, el francés Jules Ladombré, también fue descalificado de por vida por la Federación Francesa, que hizo de él un ejemplo en respuesta al creciente poder del deporte profesional en Francia. El fútbol se convirtió en profesional en este mismo periodo. La reacción del público francés fue inequívoca. Boicoteó el atletismo, que se enfrentó entonces a una grave crisis en Francia durante los años de 1930. Durante más de medio siglo, el amateurismo siguió siendo la norma fundamental del atletismo competitivo. Muchos especialistas no dudaron luego en abandonar sus disciplinas para unirse a equipos profesionales, como clubes de fútbol americano o de béisbol de los Estados Unidos o equipos de rugby en Europa. En 1982, la IAF abandonó el concepto tradicional del amateurismo, tomando conciencia del tiempo y los recursos necesarios para formar y mantener a los deportistas de élite. A partir de 1985 se destinan fondos específicamente para la formación del atleta. Hoy en día los atletas son trabajadores freelance. Sus principales ingresos provienen en parte de los honorarios percibidos en las diversas reuniones, en función de sus resultados. Los ingresos adicionales provienen de patrocinios y mecenas y varían dependiendo de la popularidad del deportista. Por otra parte, algunos atletas reciben una remuneración de su club. Así, en Estados Unidos, el Santa Monica Track Club tiene como norma recompensar a alguno de sus titulares, como por ejemplo Carl Lewis. La remuneración de un atleta de élite es aleatoria y depende del estado de forma y rendimiento. Recientemente se han creado verdaderos conjuntos de carreras que integran a los mejores atletas y entrenadores, como por ejemplo el sistema de gestión de los fondistas africanos o la estructura del HSI, una verdadera multinacional de las carreras de velocidad en Estados Unidos. La globalización del atletismo. Durante la primera mitad del siglo XX, la práctica del atletismo fue esencialmente prerrogativa en los Estados Unidos y las naciones de Europa Occidental como el Reino Unido, Francia o los países nórdicos destacaron en las pruebas de resistencia. Desde 1930, los atletas afroamericanos sobresalieron sobre los europeos en las carreras de velocidad, como Eddie Toland, el primer hombre de color campeón olímpico en los 100 metros en el año 1932. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos atletas venidos de las colonias europeas llegaron a destacar en su nuevo país de adopción, mientras que algunas naciones del hemisferio sur emigraron a nivel mundial, como por ejemplo Nueva Zelanda.
En 1950, países comunistas invierten en los deportes olímpicos para reafirmar su existencia y demostrar su poder. El mundo del deporte es entonces bipolar y existen dos bloques rivales, los países occidentales y los países del bloque del este. Los años de 1960 y 1970 se caracterizan por el surgimiento de las naciones del Caribe, como los velocistas de Jamaica, pero sobre todo por la llegada de los corredores del África Negra y el África del Norte, en la media y larga distancia. El etíope Abebe Bigaica es el pionero al convertirse en el primer africano en ganar la maratón olímpica en 1960, mientras que Francia alinea ya a corredores de fondo originarios de países de Magreb desde los años 1920. Alain Minogun ganó el maratón 4 años antes que Vika. Desde los años 1980, el atletismo se hace cada vez más universal y sigue la evolución geopolítica mundial. El número de federaciones nacionales y el número de licencias aumenta significativamente en los países en vías de desarrollo. Por el contrario, la práctica de la competición deportiva se estanca en los países desarrollados, en parte debido a su nivel de exigencia en términos de entrenamiento y también por la creciente diversidad de la oferta deportiva y de ocio. Hoy en día, el atletismo es el deporte competitivo más universal. Recientemente, los atletas de naciones con poblaciones pequeñas han llegado a la cima del deporte. Durante los campeonatos del mundo de 2003, Kim Collins, sprinter de San Cristóbal y Nieves, ganó la prueba de los 100 metros. En términos más generales, el éxito de la mayoría de los atletas de la zona del Caribe se debe a que estudian en universidades de Estados Unidos que ofrecen mejores condiciones de formación que sus países de origen. Desde mediados de 1990, algunos atletas, en su mayoría africanos, han optado por la expatriación y el cambio de nacionalidad. Así, en 1995, el corredor de 800 metros, Wilson Kipkelet, se puede considerar como un precursor al elegir la nacionalidad danesa. El Comité Olímpico Internacional le prohibió competir en los Juegos Olímpicos de 1996, pero más tarde el ex keniano fue imitado por varios de sus compatriotas. Ya en el año 2003, Stephen Coperno se nacionalizó en Qatar y ahora se llama Safi Saed Shahen. Otro ejemplo, el medallista olímpico Bernard Lagat eligió en el 2005 para continuar su carrera la ciudadanía estadounidense. Esta fuga de talentos justificada por atletas por la falta de reconocimiento de sus países de origen es sobre todo una manera de entrar en lucrativos contratos con las federaciones o patrocinadores. En la actualidad, estados del Golfo Pérsico como Qatar o Bahrein ofrecen unas buenas condiciones financieras a sus nuevos ciudadanos y prometen a los atletas jóvenes financiar su educación o garantizar su futuro. Concursos en el atletismo. El término atletismo abarca una variedad de actividades agrupadas en dos categorías principales, el atletismo libre y en pista cubierta, que comprenden carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y pruebas fuera del estadio, como algunas pruebas de marcha atlética, el maratón y campo a través, carreras en ruta y otras carreras pedestres de distancia firme y variable. Carreras a pie. Correr es un proceso complejo y cotidiano que involucra a todo el cuerpo. Cada ser humano corre de una manera diferente, pero ciertos aspectos son generales de los movimientos de carrera común. Las carreras a pie son competiciones de atletismo para determinar cuál de los competidores corre determinada distancia en el menor tiempo. Existen campeonatos mundiales a carreras a pie, entre ellos los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Atletismo. Las carreras de velocidad. Las carreras de velocidad en el atletismo consisten en recorrer un corto espacio de terreno no superior a los 400 metros en el menor tiempo posible. La distancia de las carreras de velocidad en campeonatos oficiales varía dependiendo si son en pista cubierta o al aire libre. En pista cubierta se disputan competiciones de 60, 200 y 400 metros lisos. Al aire libre se disputan 100, 200 y 400 metros lisos. También se realizan competiciones sobre otras distancias fuera de los campeonatos oficiales, como los 50 metros lisos, las 100 yardas
o los 300 metros lisos, entre otras. Los atletas que realizan estas pruebas suelen realizar un calzado especial con clavos en la parte inferior de la suela, conocidas como zapatillas de clavos. La finalidad de los clavos es que estos se claven en el tartán, aumentando la tracción. Dependiendo de la prueba que se realice, varía el tamaño y forma de los clavos. Normalmente, cuanto más larga es la distancia, más cortos son los clavos, aunque el cuerpo se incline hacia el frente. Estas pruebas se pueden ajustar de acuerdo a las características u gustos de cada atleta. Al momento del disparo, de la salida, cuando el competidor se empuja hacia adelante, el arrancador permite realizar un impulso y más potencia para el arranque fundamental en carreras tan cortas. Los 100 metros es la carrera más corta en el calendario de actividades al aire libre. Es también una de las más antiguas, ya que se han encontrado indicios de esta carrera en el siglo XV a.C. Y si nos basamos en Homero y los poetas griegos, la distancia original iniciada por los británicos fue de 110 yardas y después 100 yardas, hasta que el metro se convirtió en la norma oficial. A principios del siglo, el periodista George Pratt definió los 100 metros como la aristocracia en movimiento. Según él, es necesario poco entrenamiento para obtener buenos resultados, ya que la velocidad es innata en el atleta. La carrera de 200 metros actual es similar a la longitud del estadio de la antigua Grecia, Stadium, ligeramente significada en la longitud del estadio. De ella deriva la milla inglesa y en su origen se corría sobre 220 yardas, durante mucho tiempo ejecutada en línea recta. Los 200 metros en curva y en pista 400 metros fueron oficialmente reconocidos hasta 1958. Los especialistas de esta prueba deben combinar la velocidad básica de un velocista de 100 metros con la capacidad de aceleración estimada en 130 o 140 metros. Los 400 metros tienen origen en el doble estadio, prueba realizada en la antigüedad. Corrida en el Reino Unido como un cuarto de milla, la prueba es considerada como de velocidad sostenida. En la media, que exige, además de fuerza física, resistencia a la fatiga y una gestión óptima de ritmo de carrera. Los atletas que corren los 400 metros se dividen en dos categorías: los velocistas puros con características de los 400 metros y los de resistencia con características de los corredores de 800 metros. Las carreras de medio fondo. Las carreras de media distancia son aquellas que se realizan sobre una distancia superior a los 400 metros. Deben su nombre a que se disputan en distancias intermedias entre las de velocidad y las de fondo, de más de 400 a 3000 metros. De todas las pruebas reconocidas por la IAF, solo las de 800 metros y las de 1500 metros figuran en el programa de los Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo. Los 800 metros se realizaban originalmente en una distancia de 880 yardas o media milla. Es una prueba con características de velocidad prolongada de las pruebas de velocidad larga y de resistencia de las pruebas de fondo. Los atletas realizan el primer cuarto de vuelta en su propia calle, como los 400 metros, antes de registrarse a la cuerda después de 100 metros de carrera. Los competidores deben demostrar, además de su capacidad física, una táctica de anticipación y habilidad. Los 1500 metros de tradición europea se supone que empezó a realizarse hacia 1890 en Francia, de evolución probable desde pruebas de una milla británica. Requiere en los competidores de una cierta resistencia, un sentido táctico de la carrera y tanto de velocidad como resistencia de la última vuelta. La milla británica está cercana a los 1500 metros y es hasta la fecha la única disciplina reconocida por la IAF, definida por una longitud no métrica. Otras carreras de media distancia son los 1000 metros, 2000 metros y los 3000 metros. La larga distancia o fondo. Las carreras que son mayores a 3000 metros se consideran pruebas de larga distancia. Entre las carreras más difíciles de larga distancia están las maratones, junto a las de campo, a través o cross. Estas últimas se realizan sobre un terreno tosco y natural. La carrera de maratón invariablemente se realiza en un circuito de 21 kilómetros o 42 kilómetros. Las carreras de fondo.
Las carreras de fondo son pruebas cuya distancia es superior a 3.000 metros de distancia. Hay referencias de pruebas de resistencia que tuvieron hacia 1740 en Londres, cuando un atleta corrió la distancia de 17.300 metros en una hora. Los 5.000 metros es una adaptación de las 3 millas y los 10.000 metros, 6 millas, que se realizaron los británicos. Estas pruebas se realizan en su totalidad en la pista del estadio de atletismo. La resistencia a la fatiga y dolor asociada con una buena aceleración final son cualidades necesarias para los fondistas. Carreras en ruta. Estas carreras tienen como punto común que se realizan fuera del estadio de atletismo, generalmente por carreras entre calles o ciudades y pueblos. La maratón no figuraba en el programa de los Juegos Olímpicos, pero su leyenda señala que a diversas historias de la mitología griega, como la historia del soldado Filipides, que corrió la distancia entre el campo de batalla hasta la ciudad de Atenas, donde llevó la noticia de la victoria. En 1895, el francés Michael Berl convirtió a su amigo Pierre de Coubertin para aprovecharse del mito y adaptarlo a los Juegos Olímpicos modernos. Así, en los primeros Juegos de 1896, 24 competidores se reunieron en maratón. El pastor griego Spiridion Luis se convirtió en el primer ganador de esta nueva prueba. En los Juegos de Londres de 1908, la familia real británica hizo que la carrera comenzase en el castillo de Windsor y que finalizara frente al palco real del Estadio Olímpico. El trayecto medía precisamente 42.195 metros y posteriormente se convirtió en la distancia de la maratón oficial. Esta carrera de resistencia se disputa por camino duro, sobre todo por las calles y un recorrido llano. Algunas competiciones se desarrollaron sobre distancias intermedias, como los 21.097 kilómetros. Desde la media maratón, el ultrafondo designa la carrera a pie de larga distancia, es decir, todas las distancias superiores a 42,195 kilómetros de la maratón. Se aplica a carreras en solitario y a carreras o rides siguientes: 6 horas, 12 horas, 24 horas, 6 días, ultra trail, rides por etapas, 100 kilómetros y carreras por etapas. Campo a través. El campo a través es una carrera de fondo disputada en un terreno variado, aunque esta prueba no es olímpica en la actualidad. Sí lo fue en 3 Juegos Olímpicos desde Estocolmo 1912 hasta París 1924 y se convirtió en 2 modalidades, individual y por equipos. La distancia va de 3 a 15 kilómetros según grupos de edad y sexo. La primera carrera de este tipo se celebró en Ville d'Avray en 1898 entre los equipos de Francia e Inglaterra. Otras disciplinas, como las carreras en naturaleza, se realizan en bosques, montañas, desiertos o en cualquier medio ambiente natural. Las carreras de vallas. Las carreras de obstáculos no parecen tener un origen antiguo, pues fallan referencias sobre ella en la antigüedad. Las primeras apariciones en la historia son las tierras británicas inspiradas en pruebas hípicas con obstáculos. En la historia moderna del atletismo, las primeras competiciones se hicieron sobre una distancia de 120 yardas, con 10 obstáculos de 3 pies y 6 pulgadas. 110 metros con vallas, que es la altura que todavía se utiliza hoy para la categoría masculina, y 100 para las mujeres. Los 110 metros vallas, como los 100 metros vallas, su equivalente femenino, es una prueba de velocidad que consta de 10 vallas que hay que saltar a una distancia de 9,14 metros para los hombres y 8,50 para las mujeres. Estas distancias y alturas varían según la categoría de edad de la competición. Los 400 metros vallas son la evolución y estandarización de la prueba de los 440 yardas con vallas, cuya primera referencia se remonta al año de 1860 en Oxford. Los 400 metros vallas es una de las carreras más técnicas y complicadas del atletismo, ya que requiere la capacidad física de un velocista, control de ritmo de la carrera, control de la zancada y una buena técnica del paso de obstáculos. Los 3.000 metros obstáculos combinan la resistencia con el paso de vallas. Parece ser que tiene su inicio en una apuesta entre estudiantes, en referencia al deporte ecuestre británico muy popular a finales del siglo XIX. Los atletas tienen que recorrer una pista a una distancia de 3.000 metros y también franquear diferentes obstáculos no abatibles y una ría por vuelta. Recientemente los 3.000 metros obstáculos se abrieron a la participación de las mujeres.
y la prueba apareció por primera vez para las mujeres en el programa olímpico en el año 2008. Los relevos. El objetivo es cubrir una distancia lo más rápido posible con la posesión de un cilindro de madera o metal llamado testigo y transmitido uno a otro atleta en unas zonas determinadas llamadas zonas de transición. Las carreras de relevos tienen su origen en las sociedades antiguas, donde la velocidad y la resistencia de los corredores para determinar los mensajes a una ciudad a otra eran muy importantes. Pero los Estados Unidos, como una disciplina, lo adquirió con una popularidad en una carrera benéfica organizada por los bomberos de Nueva York. Las pruebas en las competiciones oficiales de la IAF son los 4x100 y 4x400, que constan de 4 atletas por equipo. Los especialistas en estas carreras deben combinar la capacidad física del atleta con el sentido de la adaptación y la coordinación para la entrega del testigo. Las dos carreras de relevos en su forma actual hicieron su primera aparición olímpica en 1912. Las pruebas de relevos tienen su propio campeonato del mundo por selecciones. El Ekiden es una forma de maratón a 6, desarrollado en la década de 1980. Primeramente en Japón, también se realiza otro tipo de relevos sobre distancias en pista cubierta o como relevo sueco. La marcha atlética. La marcha atlética tiene su origen británico que data del siglo XVIII. Entre 1775 y 1800 se celebraron marchas de 6 días, suscitado un gran entusiasmo popular. El primer campeonato de marcha tuvo lugar en 1866 sobre 7 millas y 1908. Marca el inicio de esta disciplina en el programa de los Juegos Olímpicos sobre 3.500 metros. La marcha atlética es una disciplina deportiva en la que se debe siempre caminar, nunca correr, es decir, al menos un pie debe estar en contacto con el suelo a simple vista, mientras que la pierna de apoyo debe estar recta, no doblada por la rodilla. Desde el momento en que el pie toca el suelo hasta que la misma pase por la vertical del busto. Las distancias oficiales se establecen hoy en distancias de 20 kilómetros y 50 kilómetros, realizándose competiciones estatales y regionales en distancias variadas que pueden ser menores o mayores como los 100 kilómetros de marcha. También son populares realizadas sobre un tiempo determinado, principalmente 1 hora o 2 horas de marcha. Los saltos. Los saltos son movimientos que consisten en elevarse del suelo u otra superficie con impulso para caer en el mismo lugar o en otro. El salto con pértiga se remonta a las antiguas sociedades griegas, pero se desarrolló al final del siglo XVIII en Alemania durante las competiciones de gimnasia. Encontramos las huellas de este evento en los Triathlon Games célticos en el siglo IX. Hacia 1850, los miembros del club de cricket o Urverson del Reino Unido decidieron establecer la prueba de salto con garrocha. El salto con pértiga consiste en franquear con la ayuda de una pértiga una barra transversal sin hacerla caer después de una carrera de impulso de unos 30 metros. Durante los siglos, la técnica de salto y los materiales han mejorado mucho. Las pértigas de bambú utilizadas en los Juegos de 1900 se sustituyeron por pértigas de fibra de vidrio en 1956 y después por las de fibra de carbono, que son las que utilizan a la actualidad. La prueba estuvo incluida en los primeros Juegos Olímpicos en 1896 y no fue incluida en el calendario para las mujeres hasta los Juegos de Sydney en el año 2000. El salto de longitud. El salto de longitud existe en todas las competiciones desde la antigüedad. Los griegos la incluían ya en el programa de los antiguos Juegos. La disciplina se desarrolló en los países anglosajones a mediados del siglo XIX. El salto de longitud consiste en saltar desde lo más próximo a una plancha de salida, después de una carrera de impulso. El triple salto es una variante del salto de longitud, también nacido del suelo irlandés. La prueba se desarrolló en América. Como su nombre indica, el triple salto es llevar a cabo una serie de 3 saltos después del impulso. En primer lugar, sobre un pie, luego un segundo salto, siempre en las mismas condiciones que el primero, y se completa como en la longitud. El salto de altura es de origen celta y germánico. Ya se practicaba en los Triathlon Games célticos del siglo IX. Desde antes de 1470 se conocen concursos de altura y se transcriben en los canales de la Augsburgo.
Se incorporó a la competición por primera vez en 1840 y quedó regulado en 1865. La regla es, después de tomar impulso, saltar una barra horizontal lo más alto posible sin derribarla. La toma del impulso se realiza sobre un pie. La técnica del salto se ha desarrollado mucho durante el siglo XX. La tijera y el rodillo fueron muy utilizados por los atletas hasta la llegada de 1968, al estilo footbridge, utilizado por todos los saltadores hasta la actualidad. Los lanzamientos. Las primeras competiciones organizadas de la historia de los Juegos Olímpicos iniciaron los griegos en el año 776 a.C. El atletismo, del cual forman parte los lanzamientos de disco, jabalina, martillo y de peso, ha formado parte de los Juegos Olímpicos de la era moderna desde su primera edición en 1896. El lanzamiento tiene lugar en la zona comprendida al interior de un óvalo, el discóvalo de Mirión, simbolizado por su famosa escultura de lanzador de disco en el Panteón. Nos llega desde temprano como historia real de los lanzamientos de la antigüedad. El principio mismo de lanzar se inspira en el gesto ancestral del cazador. El lanzamiento de peso tiene su origen en la mitología griega, donde Homero describe a los lanzadores de piedras. El primer evento oficial se disputó en Estados Unidos en 1876. El peso que se lanza es de 16 libras, en una línea situada en el área de lanzamiento que no puede ser sobrepasada por el lanzador. El lanzamiento de disco es la prueba atlética mejor descrita por los griegos. Las técnicas para el lanzamiento y los distintos discos se explican en la Ilíada. Solo era un disco con un orificio por el que pasaba una cuerda, mientras que el disco era plano, hecho de piedra o bronce. La disciplina se desarrolló en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Ya en 1907, el peso del disco masculino se fijó en 2 kilogramos y un diámetro de 22 centímetros. El lanzamiento de martillo. Se han encontrado rastros de lanzamiento de martillo en las antiguas leyendas celtas que datan de 829 años antes de Cristo y durante la Edad Media, donde el verdadero martillo de herrero sustituyó a los artes rústicos de la antigüedad. Al igual que otras disciplinas de lanzamiento, el martillo ha evolucionado a lo largo de los siglos, tanto en forma como en peso. Hoy en día, para los hombres, la bola de acero pesa 16 libras y está conectada a un cable de acero con un mango, autorizadas a competir solo a partir de 1995. Las mujeres lanzan un martillo de 4 kilogramos. El lanzamiento de jabalina. La jabalina, herramienta de caza utilizada por las civilizaciones antiguas y también un arma usada por muchos ejércitos de la antigüedad, está en el origen de la disciplina de lanzamiento de jabalina. Hércules se considera que fue uno de los primeros lanzadores de jabalina. La prueba figuraba en el programa de los Juegos Olímpicos antiguos. Hacia 1780, los escandinavos adoptaron y desarrollaron la disciplina. La jabalina incluso se convirtió en un símbolo de independencia nacional en Finlandia. Las marcas han ido aumentando de manera constante durante los siglos, tanto así que la jabalina ha sido rediseñada varias veces en la década de 1890 para controlar la seguridad y reducir el tiempo de vuelo. A pesar de estas medidas, los incidentes siguen produciéndose hoy en día. En el año 2007, los atletas Roman Sebre y Aileen Sidri fueron alcanzados accidentalmente por una jabalina durante las reuniones. Pruebas combinadas. Las pruebas combinadas requieren todas las cualidades necesarias para la práctica del atletismo. Desde la antigua Grecia se disputaron competiciones multidisciplinarias para recompensar al hombre más completo. La decatlón nació en el siglo XIX en varios países europeos antes de que los irlandeses expatriaran la idea de Estados Unidos. Se experimentó con un campeonato en inglés, All Around Championship, que constaba de 10 pruebas sucesivas de atletismo. Avery Bundrash, futuro presidente del Comité Olímpico Internacional, ganó 3 veces el concurso nacional de Estados Unidos, disputado en 2 días. El decatlón se compone de 4 carreras, 100 metros, 400 metros, 110 vallas y 1500 metros, de 3 saltos, el de longitud, altura y pértiga, así como de 3 lanzamientos, el de peso, disco y jabalina. Cada actuación se convierte en puntos en una escala y suma de estos puntos determina la clasificación.
Las primeras pruebas combinadas de mujeres se celebraron por primera vez en 1928, bajo la forma de pentatlón. Se añadieron 2 pruebas adicionales a principios de los años 1980, dando nacimiento al heptatlón. Este último se compone de 3 carreras, 100 vallas, 200 metros y 800 metros, 2 saltos de longitud y altura y 2 lanzamientos de jabalina y de peso. Características de la pista. La pista y zonas de concurso. El estadio de atletismo tiene que cumplir ciertas normas para oficializar las competiciones y los resultados que ella tiene lugar. Todas las instalaciones están reguladas por la IAF por las dimensiones, pendiente y diseño. Las competiciones de atletismo al aire libre se desarrollan en estadios que tienen una pista oval de 400 metros de largo. Esta distancia ha evolucionado a lo largo de los años. En los Juegos de 1896 la pista era de 333,33 metros. En los Juegos de 1900 en París de 500 metros y de 536,45 metros, un tercio de milla, en St. Louis en 1904. Ya en 1912 la distancia era de 383 metros. Luego, de nuevo, fueron 500 metros en los Juegos Olímpicos de 1924. La pista de atletismo consta de 2 líneas rectas paralelas y 2 curvas idénticas. Debe tener entre 6 y 8 carriles de 1,22 metros de ancho y un foso adaptable a la carrera de 3.000 metros, obstáculos, la ría. En sala, la longitud de pista es de 200 metros y la curva puede aumentar hasta 18 grados como máximo. El número de carriles debe estar entre 4 y 6. Se necesita una pista en línea recta que esté situada en el centro de la sala. La textura de la pista del atletismo ha evolucionado a lo largo de los años, siendo al principio de tierra, más tarde de césped y a comienzos del siglo y después de la ceniza, una clase de arcilla. Los años de 1960 se caracterizaron por la adaptación de superficies sintéticas. Ya en 1967, la empresa 3M creó las primeras pistas de poliuretano. El tartán apareció por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1968 en México. El color rojo de la pista se eligió por su resistencia a los rayos ultravioleta. Las áreas de lanzamiento se componen de una zona de impulso delimitada por un círculo realizado con una banda de hierro, cuyo diámetro varía según la disciplina y cuyo revestimiento puede ser de hormigón o asfalto. El lanzamiento de jabalina se realiza en una pista similar a la pista sintética. Su longitud mínima es de 36 metros y la anchura de 4. Los atletas no deben pisar la línea o el círculo de lanzamiento bajo el riesgo de ver su lanzamiento invalidado por los jueces. Los sectores de caída son de hierba generalmente para que el elemento lanzado pueda dejar una huella a fin de medir la distancia. Está delimitada por líneas blancas que forman un cierto ángulo, 29 grados para jabalina y 34 grados para los otros elementos que se lanzan. Las zonas de saltos están hechas de material sintético. El salto de longitud y el triple salto tienen una pista de 40 metros de largo y 1,22 metros de ancho y terminan un foso de recepción de 9 metros de largo y 2,75 metros de ancho, relleno de arena fina. Las planchas de salida están fijas al suelo y se cubren con plasticina para comprobar si un atleta ha pisado en ella al saltar. La zona de salto de altura mide 20 por 20 con el fin de instalar el saltador. Por último, el salto con pértiga tiene un corredor de impulso de 40 metros de largo y 1,22 de ancho, acabado en un banco de caída. El material y el equipamiento. Una competencia de atletismo requiere, por su elevado número de pruebas, un material importante. Para las carreras de 60 a 400 metros es obligatorio la presencia de tacos de salida, si es posible conectados con un sistema de control de salidas en falso. Permiten un mayor impulso y salidas sin deslizamientos. Además, los postes de partida deberán indicar las calles atribuidas a los atletas. Para aprobar las marcas, la IAF requiere la presencia de un aenómetro para medir y registrar la velocidad del viento y un sistema de cronometraje completamente automático a la centésima de segundo. Para el salto de altura y el salto con pértiga son necesarias colchonetas de recepción y postes con soportes correspondientes. Las barras pueden ser de madera, metal o fibra de vidrio.
Se pueden montar siempre tacos fijados a los montajes móviles de los saltadores. Los distintos tipos de elementos para lanzar, ya sean pesos, discos, martillos y jabalinas, deberán respetar estrictamente el peso, dimensiones de acuerdo con diferentes edades y sexos. El testigo utilizado en las carreras de relevos no deberá exceder de 50 gramos y 30 centímetros. Se deben utilizar paneles para informar a los atletas y espectadores de las marcas alcanzadas. La vestimenta típica del atleta se compone de un maillot, un short y zapatillas de carreras, con clavos. Las utilizadas por un velocista no tienen talón ni arco plantar y cuentan con 9 crampones, que no deben exceder a los 9 milímetros de longitud. En caso de velocidad, la longitud varía dependiendo de la prueba en la cual se va a ocupar. Los jueces y el reglamento. Una prueba de atletismo está integrada por diversos jueces encargados de garantizar el buen funcionamiento de las pruebas y la validez de las marcas, velando por la aplicación coherente de la normativa internacional. Para las carreras, el juez o árbitro coordina un jurado para que se respeten las diferentes reglas de las competiciones. El juez de salida es el responsable de asegurar el correcto inicio de las carreras, especialmente en la colocación de los atletas o el posicionamiento en la salida. También vigila cualquier salida en falso, expulsando al atleta cuando haga falta. Los comisarios de carrera deben notificar al juez cualquier interferencia al reglamento durante el desarrollo de las carreras, especialmente en los casos de invasión de la calle próxima de las carreras de velocidad, mal franqueo de obstáculos, empujones o mal traspaso del testigo. Los jueces de meta determinan la clasificación de los atletas tras cruzar la línea, con la primera parte del cuerpo, hombro o torso. El jurado de la carrera es secundado por los cronometradores oficiales, que necesariamente tienen que tener una herramienta para la medición automática en una centésima de segundo y un aneómetro. Los concursos de saltos y de lanzamiento también son supervisados por el árbitro. Está asistido al menos por 5 jueces responsables de verificar la marca y la validez de la prueba y de la medición al centímetro de la marca del atleta. Una prueba es válida cuando el juez levanta la bandera blanca, invalidada si es bandera roja. Al final de las pruebas, el juez establecerá una clasificación definitiva y acompañará a los ganadores al podio. Las reglas de competición. La IAF ha promulgado normas estrictas y rigurosas en las competiciones para garantizar una competencia leal en las pruebas. En una competición oficial, el primer atleta debe estar registrado y apuntado en la secretaría para recibir un dorsal. Cuenta con una zona de calentamiento. Para este fin debe presentarse en la zona de llamada, una hora establecida. A continuación debe dirigirse a la zona de las pruebas con los otros competidores. Los atletas deben llevar sus equipamientos reglamentarios reconocidos por su federación. Estos equipamientos no deben ser ofensivos y no deben dificultar al ser vistos por los jueces. Un atleta tiene la oportunidad de participar descalzo o llevar calzado en ambos pies. En las carreras de velocidad, los atletas corren en la calle que se les asigna de un extremo a otro de la prueba y deberán salir obligatoriamente de los tacos de salida, donde un juez de salida da la orden de salida a las siguientes: a sus puestos y listos, antes de efectuar el disparo de la pistola cuando los corredores están inmóviles. Los competidores no deben cambiar de la calle e interferir en la línea inferior, especialmente en las curvas. A partir de los 800 metros, los atletas comienzan en una posición de pie sin la segunda orden. Durante la carrera no deben obstaculizar ni empujar. Para los relevos, los atletas deben respetar las zonas de transición marcadas en la pista y llevar el testigo hasta la línea de meta. En las carreras de obstáculos, los corredores deberán pasar por encima de las vallas y no al revés de forma deliberada. En el salto de altura, el salto de pértiga, los montadores de la barra deben estar fijos y el orden de los competidores requiere un sorteo. Cada concursante tiene un límite de tiempo y dispone de 3 intentos para la altura franqueada. La clasificación se realiza considerando la altura final alcanzada. En el salto de longitud y triple salto, todos los atletas tienen también 3 intentos. A continuación, los 8 mejores puestos tienen otros 3 intentos adicionales. El salto es validado por los jueces si el saltador no muerde la línea en su intento y sale del foso de recepción por delante de la huella dejada en la arena.
En las competiciones internacionales, un atleta es un representante de su federación. En el caso de cambio de nacionalidad o doble nacionalidad, no puede representar a su nuevo país durante al menos 3 años a partir de la fecha en la que representó por última vez a la primera federación. Un atleta puede ser sometido a un control antidopaje al final de una prueba. En el caso de su relevo, todos los miembros deben someterse al control. Las muestras se envían a un laboratorio acreditado por la AMA. La homologación de una marca y un nuevo récord está sujeta a la presencia de resultados de examen de muestras al expediente. Más adelante, si un atleta admite haber realizado y utilizado sustancias prohibidas durante el periodo en el que se ha establecido el récord, este se retira de las tablas del récord. El competidor tiene derecho a apelar. La apelación debe estar presentada por un representante del atleta o por el atleta mismo. Organización Internacional IAF está constituido por la Asociación Asiática de Atletismo, la Confederación Africana de Atletismo, la Confederación Sudamericana de Atletismo, la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la Asociación Europea de Atletismo y la Asociación de Atletismo de Oceanía. En 1912, inmediatamente después de los Juegos de Estocolmo, nació la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Reunía entonces a 17 miembros de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. La IAF ha procedido a la consolidación del deporte en todo el mundo y al establecimiento de normas estrictas que generalizan la regularidad de las pruebas. También asegura la validación de los récords mundiales y a la organización de competiciones internacionales. Desde 1999, el senegalés Lamine Diack es el presidente de esta institución cuya sede está ubicada en Mónaco. La IAF se divide en 6 regiones continentales: África, Asia, Europa, Oceanía, América Central y el norte de América del Sur, regidas por su propia institución. La Asociación Europea de Atletismo se creó en 1970 y en 2016 consta de 51 miembros. Un total de 214 federaciones nacionales están afiliadas a la IAF. La Federación Nacional de Atletismo de Guatemala. La Federación Nacional de Atletismo de Guatemala es el ente rector que tiene a su cargo el desarrollo de esta disciplina deportiva que lo conforman. Fue establecida en el año de 1945, aunque la práctica se remonta desde el año de 1899. Su máximo logro fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando Eric Barrondo obtuvo la presea de plata en marcha atlética de 20 kilómetros. El atletismo guatemalteco tiene lugar destacado en Centroamérica, habiendo logrado el primer lugar en el medallero de los 10º Juegos Deportivos Centroamericanos realizados en San José en el 2013. En 2011, nuestro deporte obtuvo su mejor desempeño panamericano en los Juegos celebrados en Guadalajara. En esta ocasión, el atletismo aportó 2 de las 7 medallas de oro a través de Jimmy Franco y Eric Barrondo en marcha de 20 kilómetros. La misma cantidad obtenida en las 15 ediciones anteriores, ubicando a Guatemala en el 11º lugar del medallero. El atletismo comenzó a practicarse en Guatemala durante las fiestas minevarias celebradas a partir de 1899, que incluían algunas pruebas atléticas. En 1924 fue uno de los 3 países, junto a México y Cuba, que participó de los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero recién, con la fundación en 1945-1946 de la Federación Nacional de Atletismo en Guatemala, comienzan a competir con continuidad los atletas guatemaltecos. En los Juegos Panamericanos de 1951 realizados en Buenos Aires, Enrique Salazar en decatlón y Luis Velázquez en maratón obtuvieron medallas de bronce. El 19 de abril de 1952, el deporte guatemalteco por medio del atletismo logra su primera victoria internacional en la maratón de Boston, al vencer el corredor Doroteo Guamuch Flores, saliendo además en tercer lugar otro guatemalteco, Luis Velázquez. El significado del triunfo llevó a que el Estadio Olímpico, constituido 2 años antes, llevara su nombre. Mateo Flores también obtuvo la primera medalla de oro panamericana para Guatemala en la maratón de los segundos Juegos Panamericanos de México en el año de 1955.
en tanto que Luis Velázquez obtuvo la de bronce en la misma prueba. La participación olímpica se produjo en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, aunque luego no enviaría delegación deportiva a los siguientes 3 Juegos, participando todos los Juegos desde México de 1968. A finales de la década de 1950 surgió el atleta Teodoro Palacios Flores, especialista en salto en alto. Flores ganó la medalla de oro consecutivamente en 3 Juegos Centroamericanos y del Caribe: Caracas 59, Kingston 63 y San Juan 66. Salió tercero en el Campeonato Mundial realizado en Madison Square Garden en Nueva York en el 62 y ganó la medalla de plata en los Panamericanos en Sao Paulo 63. El Gimnasio Nacional de Guatemala lleva su nombre. En los Juegos Panamericanos de Mar de Plata del 95, el atletismo guatemalteco obtuvo 2 medallas de bronce en marcha: Julio Frías en 50 metros y Julio Martínez en 20 kilómetros. En los Juegos Panamericanos en Santo Domingo del 2003, Luis García ganó la medalla de bronce también en 50 kilómetros de marcha. En los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, José Amado García obtuvo la medalla de plata en maratón. En 2011, el deporte olímpico guatemalteco obtuvo su mayor desempeño panamericano en los Juegos celebrados en Guadalajara. En esta ocasión, el atletismo aportó 2 de las 7 medallas de oro: Ami Franco y Eric Barrondo en marcha de 20 kilómetros, la misma cantidad obtenida en las 15 ediciones anteriores, ubicándose en el 11º lugar del medallero. En la misma competencia, Mirna Ortiz ganó la medalla de plata en marcha y Jaime Kiwich la medalla de bronce en marcha de 50 kilómetros. La misión de la federación: ser la entidad deportiva que fomente, estimule y promueva atletas integrales que logren alcanzar los mejores resultados deportivos nacionales e internacionales. Su visión al 2024: ser la federación deportiva que destaca dentro del sistema deportivo nacional por la eficiencia en la ejecución de los programas de desarrollo y profesionalismo atlético que promueva a los talentos deportivos la posibilidad de alcanzar su mejor nivel competitivo. Sus valores son honestidad, excelencia, perseverancia, universalidad, disciplina, solidaridad y tolerancia. Su comité ejecutivo lo integran el licenciado Max Moinedo, presidente; José Figueroa, tesorero; Eric Salazar, secretario; licenciado Rodolfo Reyes, vocal 1 interino; y la licenciada Nancy Díaz, vocal 2. Es así como hemos platicado hoy un poquito y ampliamente del atletismo, su historia, sus reglamentos y las entidades que lo rigen, así como personalidades a nivel nacional que nos han representado a nivel nacional e internacional. Un placer haber compartido con ustedes este interesante tema del atletismo. Aquí les enviamos nuevamente un saludo y la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales con futuros temas técnico-deportivos. Por el momento, muchas gracias y un saludo de parte del Departamento de Deportes de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, muy buen día.